¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando del conflicto en Medio Oriente. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo IP, en el que vamos a estar haciendo un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con el plan de Donald Trump para poner fin a los enfrentamientos entre Israel y Hamás y las reacciones internacionales. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el cierre del gobierno de Estados Unidos, el despliegue militar en Portland y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente, pero antes de abordar el plan de paz de Donald Trump, me gustaría ver qué dejó la Asamblea General de Naciones Unidas, porque la participación del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu generó muchas repercusiones, ya que cuando se disponía a comenzar su discurso, los líderes comenzaron a retirarse como boicot contra la campaña militar sobre Gaza, y casi todo el recinto quedó vacío, mientras era aplaudido por unas pocas personas, lo que para Hamás fue una clara evidencia del aislamiento de Israel en el escenario internacional. No obstante, el mandatario continuó con su postura beligerante y afirmó que todavía no habían terminado con la franja, al tiempo que se refirió a la docena de países que reconocieron el Estado palestino y sostuvo que habían mandado el mensaje de que asesinar judíos era rentable, por lo que en realidad estaban fomentando el terrorismo, y que no podían aceptar la creación de un Estado palestino porque sería un suicidio nacional, teniendo en cuenta que cada vez que se les daba un territorio lo utilizaban para atacarlos, como había quedado demostrado en Gaza. Asimismo, Israel intentó que su discurso llegara a oídos de los rehenes, instalando parlantes en varias zonas del enclave, por lo que Netanyahu se dirigió a ellos en hebreo y en inglés y les dijo que no los habían olvidado y que no descansarían hasta llevarlos de vuelta, aunque al mismo tiempo continuaron las críticas contra el primer ministro por parte del Foro de las Familias de los Rehenes, que se manifestó nuevamente para denunciar que su recuperación no era una prioridad para el gobierno y que la expansión de la ofensiva hacia la ciudad de Gaza los ponía en mayor peligro. Hamás afirmó que el boicot por numerosos delegados al discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU el viernes demostró el aislamiento de Israel como resultado de la guerra en Gaza. El discurso del primer ministro israelí recibió los aplausos de sus partidarios invitados en la sala, pero también los abucheos de delegados que abandonaron la sede de la Asamblea General de la ONU. Para un miembro del buró político de Hamás, Netanyahu se quedó solo con un coro de animadoras que ingresaron a la sala de la ONU para aplaudir a favor del genocidio. En su discurso, el primer ministro israelí rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza, asegurando que alimenta a la población del territorio palestino. Aceptar la creación de un Estado palestino sería un suicidio nacional para Israel. Eso aseguró el viernes su primer ministro Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU, días después de que varios países occidentales como Reino Unido, Canadá y Australia se añadieran al reconocimiento de Palestina como Estado. ¿Saben qué mensaje enviaron esta semana a los palestinos, los líderes que reconocieron al Estado palestino? Es un mensaje muy claro: asesinar judíos es rentable. En un discurso retransmitido con altavoces en la Franja de Gaza, el mandatario se dirigió directamente a los rehenes en manos del movimiento islamista Hamás, primero en hebreo y luego en inglés. Nuestros valientes héroes, les habla el primer ministro Netanyahu en directo desde las Naciones Unidas. No los hemos olvidado, ni siquiera por un segundo. El pueblo de Israel está con ustedes. No dudaremos y no descansaremos hasta traerlos a todos de vuelta a casa. El presidente español, Pedro Sánchez, que lidera las condenas al conflicto en Gaza, también afirmó que Israel estaba aislado, por lo que era más inseguro, pero acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de hacerlo conscientemente, con el objetivo de crear una amenaza que justificara lo que estaba haciendo en el enclave, al igual que una eventual anexión de Cisjordania. Además, agregó que estaba perjudicando el futuro de su país al sembrar las semillas del terrorismo. Y en medio de la tensión con España y la postura cada vez más decidida de Francia, Netanyahu tuvo que evitar cruzar por el espacio aéreo de estos dos países en su viaje a Nueva York, alargando su trayecto en más de 600 kilómetros, ante la posibilidad de que cumplieran con la orden de arresto en su contra dictada por la Corte Penal Internacional por Crímenes de Guerra.
Pero el que sorprendió con sus declaraciones fue Donald Trump, que reveló que se había comunicado con Netanyahu y le dijo que ya había sido suficiente y que era hora de detenerse. Asimismo contó que estaban cerca de llegar a un acuerdo que acabara con el conflicto armado y permitiera la liberación de los rehenes. Informó que les había prometido a los líderes de Medio Oriente que no permitiría que Israel anexara Cisjordania. A su vez, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, informó que el mandatario norteamericano había presentado un plan de 21 puntos para lograr la paz. Y el vicepresidente J.D. Vance aseguró que pretendían que Gaza y Cisjordania estuvieran gobernadas por la gente que vivía ahí, aunque la franja estaría a cargo de un gobierno de transición que sería dirigido por el ex primer ministro británico Tony Blair. Pero al mismo tiempo Israel apura la creación de nuevos asentamientos en Cisjordania para enterrar la solución de los dos estados. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el jueves que no permitirá que Israel anexione Cisjordania, a pocos días de una visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca. En declaraciones a periodistas desde el despacho Oval, Trump insistió en que un acuerdo sobre un alto el fuego y la entrega de rehenes en Gaza está bastante cerca. Tenemos excelentes relaciones con muchos países y es posible que estés aún más feliz cuando lo descubras porque hablamos con Bibi Netanyahu hoy y hablamos con todos los líderes en el Medio Oriente que son grandes personas y estamos bastante cerca de lograr un acuerdo sobre Gaza y tal vez incluso la paz. No permitiré que se anexione Cisjordania. Ya basta, es hora de parar, le dijo anoche el presidente estadounidense en la Casa Blanca. Al sur de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, un asentamiento judío. Fíjense en la lona que hay detrás de sus concertinas. Escrita en árabe, envía un mensaje nítido a los palestinos. Aquí no tenéis futuro, les advierten. A la vuelta de la esquina, 37 familias viven con los colonos literalmente encima. Hace unas semanas uno de ellos mató a uno de los vecinos. Había colaborado en el documental No Other Land. Jalil es su hermano. Arrestaron al colono, sí. Pero esa misma noche, recuerda, lo dejaron en libertad. Al poco tiempo volvió a la aldea sonriendo. A ellos nadie los defiende. El ejército israelí denuncian o hace la vista gorda o directamente protege a los agresores. Poco más tarde, Hamás dijo que ni siquiera había recibido una propuesta de alto el fuego elaborada por Estados Unidos y que por el contrario Israel estaba ampliando su agresión sobre la ciudad de Gaza, mientras que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que tuvo que participar en la Asamblea General de Naciones Unidas por videoconferencia después de que Estados Unidos le prohibiera la entrada, afirmó que estaban dispuestos a trabajar con el presidente norteamericano y aclaró que Hamás no tendría ningún papel en un futuro gobierno de Palestina. El mandatario norteamericano estaba esperando a reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca para dar más detalles y tras su encuentro aseguró que este había aceptado su plan, por lo que era un día para la historia. El plan contempla que Hamás deponga las armas y libere a todos los rehenes en 72 horas, a cambio de un alto al fuego inmediato y la retirada gradual de tropas israelíes, que se sumaría a la excarcelación de casi 2.000 presos palestinos. A su vez, se aclaró que el futuro de Gaza y el destino de los terroristas serán responsabilidad de los países árabes, y si estos no se encargan de los miembros de Hamás, lo hará Israel, mientras que el Banco Mundial participará de la reconstrucción. El plan va en contra de lo que pretendía el primer ministro israelí, que también tiene una fuerte presión interna por parte de los ministros más extremistas de su gobierno, que reclaman una presencia militar permanente en Gaza. Pero según los medios, Trump lo amenazó con soltarle la mano, por lo que no le pudo decir que no. Y una vez que el mandatario israelí aceptó el plan, el norteamericano afirmó que si era Hamás el que se negaba, ayudaría a Israel a destruirlo. Donald Trump y Benjamín Netanyahu anunciaron el lunes en la Casa Blanca su acuerdo sobre un plan de paz para Gaza propuesto por el mandatario estadounidense. El plan, que todavía debe ser ratificado formalmente por ambos países, debe ser también aceptado por el movimiento Hamás, atrincherado en Ciudad de Gaza y que todavía tiene a decenas de rehenes en su poder, secuestrados el 7 de octubre de 2023 en Israel. Estamos muy cerca, creo que más allá de muy cerca, y quiero agradecer a Bibi. Y el plan generó una lluvia de reacciones positivas en todo el mundo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió aprovechar esta oportunidad porque era necesario acabar con las hostilidades y enviar ayuda humanitaria, y aseguró que el bloque estaba dispuesto a colaborar, una posición
igual a la de miembros como Francia, Italia, Países Bajos y Portugal, que también agradecieron los esfuerzos de Trump para acabar con el conflicto. Asimismo, el mandatario español, Pedro Sánchez, reiteró la necesidad de llevar a la práctica la solución de los dos estados, porque era la única alternativa posible para alcanzar una paz a largo plazo, aunque el mandatario israelí aseguró que la creación de un estado palestino había quedado fuera de la discusión. Y el primer ministro británico, Keir Starmer, pidió hacer un esfuerzo colectivo para que la propuesta funcionara. A su vez, la Autoridad Nacional Palestina, que según Israel no tendría ningún papel en un futuro gobierno, expresó su disposición a involucrarse con todas las partes para alcanzar la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Y destacó la intención de liberar a los rehenes de ambos bandos, prohibir las anexiones de Israel y cesar los desplazamientos forzados, mientras que el embajador palestino en Naciones Unidas, Riyad Mansour, denunció en el Consejo de Seguridad que Netanyahu se estaba preparando para llevar la guerra a Cisjordania. A su vez, publicaron un comunicado conjunto Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán, celebrando el paso hacia la paz y pidiéndole a Hamás que lo aceptara, aunque la Yihad Islámica recordó que Israel había roto todas las treguas e incumplido las condiciones, por lo que consideró que el plan era una receta para seguirlos atacando. El principal grupo israelí que representa a las familias de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza calificó el lunes de histórico el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para el territorio palestino y pidió más presión internacional sobre Hamás para que lo acepte. Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán aseguraron en un comunicado conjunto que aplauden el papel del presidente estadounidense y sus sinceros esfuerzos por poner fin a la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás. En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez elogiaron el plan y exigieron poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes. Por su parte, la autoridad palestina destacó los esfuerzos sinceros y decididos de Trump, según un boletín, y afirmó confiar en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz. Por el contrario, la Yihad Islámica, un grupo armado palestino que lucha junto a Hamás en Gaza, denunció en un comunicado una receta para seguir atacando a los palestinos. Un responsable enterado de los diálogos dijo a la France Press que el plan fue entregado a los negociadores de Hamás, quienes declararon que lo examinarán de buena fe y darán una respuesta. La Autoridad Nacional Palestina también expresó que teme por el alcance de las operaciones militares israelíes en Cisjordania. Creo que cada vez está más claro que casi toda la comunidad internacional está avanzando hacia la paz y poniendo fin a esta tragedia en Gaza. El líder israelí, no el representante presente en esta sala, sino su jefe, lo ha dejado claro, preparando el terreno para trasladar la guerra a Cisjordania. De cualquier forma, la presión sobre Netanyahu había seguido aumentando, sobre todo cuando Hamás comunicó que había perdido contacto con 2 de los rehenes por los ataques incesantes de Israel contra la ciudad de Gaza, y que necesitaba que Israel detuviera todas las operaciones durante por lo menos 24 horas para permitir los intentos de rescatarlos, porque sus vidas corrían un peligro real. El gobierno de Benjamín Netanyahu había comunicado que no detendría su avance, pero corre el riesgo de que se lo culpe por la muerte de ambos, aumentando las críticas en su contra. Y la presión también es internacional, con una flotilla de activistas que buscaba romper el bloqueo de Israel en Gaza, llevando alimentos y medicinas, y que denunció que por lo menos 14 de sus 47 barcos habían sido atacados por drones no identificados mientras navegaban al sur de Grecia. Además, comunicaron que se lanzaron granadas aturdidoras y polvo irritante, y que si bien no se habían registrado heridos, se produjo una obstrucción generalizada en los sistemas de comunicación. Poco más tarde, Italia y España condenaron el ataque y enviaron buques de guerra a la zona para que estuvieran disponibles en caso de ser necesarias operaciones de rescate. A su vez, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, explicó que en una democracia las manifestaciones y las formas de protesta también tenían que estar protegidas si se llevaban a cabo de acuerdo al derecho internacional y sin recurrir a la violencia. No obstante, advirtió que una vez que hayan dejado aguas internacionales, ya no podrían garantizar su seguridad, y propuso que entregaran la carga humanitaria en Chipre, lo que fue rechazado. Posteriormente, la flotilla fue interceptada por Israel.
Para sus familias es una noticia devastadora. Hamás afirma haber perdido contacto con 2 rehenes. Uno de ellos es un soldado capturado el 7 de octubre. El otro fue secuestrado en el kibutz Nahal Oz, es esposo y padre de 2 hijos y apareció en un video propagandístico de Hamás en abril. El grupo dice que no tiene contacto con los rehenes tras la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza y pide un alto al fuego. Las vidas de los 2 prisioneros corren un peligro real. Las fuerzas israelíes deben retirarse inmediatamente al sur de la calle 8 y detener todas las operaciones aéreas durante 24 horas a partir de las 6 p.m. de hoy, para permitir los intentos de rescate de los prisioneros. La flotilla Global Summit se acerca a la última etapa de su viaje con apenas 2 o 3 días de navegación antes de llegar a las aguas frente a la Franja de Gaza. Este será un momento decisivo para el convoy dirigido por civiles que transporta ayuda humanitaria para los palestinos. Hace una semana la flotilla fue atacada por drones mientras navegaba en aguas internacionales. El ataque dañó a algunos de los barcos y obligó a la flotilla a hacer un alto en Creta y a desembarcar a algunas personas de la tripulación. Tras ese episodio, el gobierno italiano propuso que la flotilla dejara la ayuda humanitaria en Chipre para ser trasladada a Gaza bajo la supervisión del Patriarcado Católico de Jerusalén. Italia y España han enviado buques militares para escoltar al convoy humanitario, pero estos 2 barcos no están autorizados a entrar en aguas de Gaza ni a enfrentarse a la Marina de Israel en caso de una intervención contra la flotilla. Y mientras estaba en la Casa Blanca, Netanyahu aceptó llamar al primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman, para disculparse por el ataque contra los negociadores de Hamás en su territorio, que dejó también un guardia catarí muerto junto a otras 5 personas, y le expresó su profundo pesar por el bombardeo, reconociendo que había violado su soberanía, y aseguró que no volvería a realizar un ataque similar en el futuro, en lo que fue un cambio de postura, dado que hasta ahora había justificado el ataque. Pero lo que no cambió es su intención de no limitarse a Gaza y Cisjordania y llevar su guerra a otros países, apuntando contra todo lo que denomina como el eje del mal liderado por Irán. En los últimos días continuó su enfrentamiento con los hutíes de Yemen, que lanzaron un dron que dejó 22 heridos, y más tarde respondió con ataques en Saná que provocaron la muerte de 8 personas y más de 140 heridos. Pero los ojos están puestos sobre todo en el Líbano, ya que tanto Estados Unidos como Israel le exigieron al gobierno que elaborara un plan para desarmar a Hezbollah, lo que hizo que la tensión interna se disparara después de que la organización chií se negara a dejar las armas y prometiera resistir los intentos del gobierno de recuperar el monopolio de la fuerza. Hezbollah recordó a su líder, Hassan Nasrallah, a un año de su asesinato, en una ceremonia que intentó demostrar que si bien su poderío militar resultó seriamente dañado tras el conflicto con Israel, todavía tienen una importante base de seguidores, y el actual líder, Naim Qassem, aprovechó para confirmar que no renunciarían a la lucha armada. El movimiento islamista libanés Hezbollah rechaza desarmarse un año después del asesinato de Hassan Nasrallah. Así lo reiteró el sábado su jefe Naim Qassem ante decenas de miles de partidarios de la formación proiraní que conmemoraban la muerte de su antecesor, asesinado el 27 de septiembre de 2024 por Israel. No permitiremos el desarme, libraremos una confrontación al estilo de Karbala porque estamos en una batalla existencial y seremos capaces de lograrlo si Dios quiere. Debilitado por una sangrienta guerra con Israel que terminó con un cese el fuego en noviembre, Hezbollah, que dominaba la vida política en Líbano, está sometido a una intensa presión para entregar sus armas al Estado libanés. A petición de Estados Unidos, el ejército elaboró un plan para desarmarlo, comenzando por el sur del país, fronterizo con Israel. La muerte de Nasrallah fue un golpe muy duro para el movimiento armado que perdió a la mayoría de sus jefes militares en la guerra. Hezbollah abrió un frente contra Israel poco después de que empezara la guerra en la Franja de Gaza entre el ejército israelí y Hamás, desencadenada por el ataque de este movimiento islamista palestino en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Al iniciar las hostilidades, Hezbollah alegó actuar en apoyo de Hamás, aliado suyo. Los enfrentamientos viraron a una guerra abierta en septiembre de 2024, que se prolongó hasta el cese el fuego establecido el 27 de noviembre. Sin embargo, Israel sigue bombardeando con frecuencia objetivos del Hezbollah en Líbano. Y vamos a dejar Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania,
donde Rusia avanza en casi toda la región de Donetsk, acercándose a Limán y Siversk y avanzando dentro de la importante ciudad de Pokrovsk, pero también lo hacen hacia el oeste, en los óblasts de Dnipropetrovsk y Zaporilla. Y más allá de la línea del frente, después de que Donald Trump pareciera haber dejado la suerte del conflicto en manos de Europa, limitándose a vender armas a los aliados, y Rusia confirmara que los intentos de acercamiento habían fracasado, Kiev sufrió un ataque masivo con 600 drones y más de 40 misiles, que dejó por lo menos 4 muertos y 70 heridos. El Kremlin aseguró que había apuntado contra la infraestructura bélica de su vecino con armas de precisión de largo alcance, aéreas y marítimas, y que el hecho de que se destruyeran zonas residenciales respondía a la decisión de Ucrania de camuflar allí sus instalaciones militares, mientras que el gobierno de Volodymyr Zelensky denunció que había sido un ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes, y que tras el cierre de la Asamblea General de Naciones Unidas, así era como Rusia declaraba su verdadera postura. Además, dijo que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que le enviaran armas por $90.000 millones y amenazó con bombardear el Kremlin. Pero lo que se destacó sobre todo fue la mala respuesta de los sistemas de defensa de Kiev, ya que, si bien se aseguró que habían derribado la mayor parte de los drones y misiles, varios sistemas Patriot fallaron y llegaron a destruir algunos edificios de la capital. Además, en medio de la tensión con la OTAN por la entrada de drones rusos en su territorio, Polonia desplegó cazas para evitar que se violara su espacio aéreo. Al menos 4 personas murieron y más de 70 resultaron heridas cuando Rusia llevó a cabo una gran ofensiva en Ucrania durante la noche del domingo. El ataque tuvo como objetivo varias ciudades, pero fue más intenso en la capital, Kiev, y en la ciudad suroriental de Zaporilla. Según las autoridades regionales de esta última, los ataques causaron heridas de diversa consideración a más de 2 docenas de personas, entre ellas 3 niños. En Kiev murieron 4 personas, entre ellas un niño de 12 años, mientras Moscú bombardeaba la ciudad con drones y diversos tipos de misiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció los ataques y acusó a Rusia de atacar deliberadamente a civiles para incitar al miedo y al terror. También acusó a Moscú de pronunciarse sobre su postura respecto al fin de la guerra, después de que ésta recibiera una oleada de condenas internacionales en la Asamblea General de la ONU. El líder ucraniano instó de nuevo a sus aliados a ejercer más presión sobre Rusia para que ponga fin a la invasión a gran escala de su país, que ya lleva 4 años. También pidió a los aliados que atiendan el plan del presidente estadounidense Donald Trump y detengan las compras rusas de energía para ahogar las finanzas del Kremlin y obligarle a sentarse a la mesa de negociaciones. La andanada de bombardeos nocturnos duró 12 horas, según Kiev, y la vecina Polonia hizo despegar cazas para asegurar su espacio aéreo. Los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra han fracasado hasta ahora y Rusia asegura estar decidida a continuar con su invasión. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso declaró el domingo que 41 drones ucranianos habían sido derribados durante la noche. La OTAN anunció el domingo el refuerzo de su vigilancia y de sus medios en la región báltica. Al mismo tiempo, continúa aumentando la preocupación en Europa por el sobrevuelo de drones atribuidos a Rusia, y después de que se detectaran en Polonia, Rumania, Noruega y Dinamarca, este último volvió a denunciar que aparatos no tripulados habían sobrevolado bases militares, tras lo cual la OTAN reforzó su vigilancia en el Báltico con el despliegue de plataformas de inteligencia y una fragata alemana para la defensa antiaérea. A su vez, Copenhague prohibió incluso los drones civiles durante la cumbre de la Unión Europea en la ciudad. Pero Bruselas pretende solucionar la amenaza de forma definitiva y avanza en el desarrollo de un muro antidrones que se centrará en la detección y la intervención y que se desplegará en el flanco oriental del bloque. Además, si bien se siguen investigando los incidentes y nada indica que los drones sean rusos, el comisario europeo de defensa, Andrius Kubilius, aseguró que Moscú los estaba poniendo a prueba, por lo que tenían que dar una respuesta firme, unificada e inmediata. Asimismo, afirmó que tenían que buscar la mejor manera de derribarlos y que el muro de drones constituiría uno de los 3 pilares del sistema de vigilancia, tras la instalación de un frente terrestre y otro marítimo. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y dijo que con Ucrania resistiendo en el frente y Rusia presionada por las sanciones, una acción decisiva podría suponer un punto de inflexión, como el aumento de la colaboración militar con Ucrania, mientras que Rutte pidió participar en el proyecto del muro antidrones.
Varios países de la Unión Europea mantuvieron el viernes sus primeras conversaciones sobre una propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para establecer un muro de defensa contra los drones. Al término de la reunión con los ministros de 10 países del bloque, entre ellos los países bálticos, Polonia, Finlandia y Dinamarca, además de Ucrania, el comisario europeo de defensa estimó que la implementación de un muro antidrones en el continente frente a la amenaza rusa es un asunto prioritario. Rusia está poniendo a prueba a la Unión Europea y a la OTAN, y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata. En la reunión de hoy hemos acordado pasar, por así decirlo, de las discusiones a las acciones concretas, y hemos acordado los puntos más importantes, que la vigilancia del flanco oriental con un muro de drones como elemento central sea una especie de prioridad por el momento. Según un alto funcionario de la Unión Europea, el objetivo es disponer en el plazo de un año de una red de sensores, terrestres o por satélite, capaces de detectar drones y rastrearlos. En la madrugada del viernes, Dinamarca volvió a cerrar un aeropuerto tras una segunda alerta de drones en pocas horas. Este cierre se produce después de un incidente similar en Noruega, incursiones de drones en territorio polaco y rumano y la acusación de que cazas rusos violaron el espacio aéreo de Estonia esta semana, lo que atizó las tensiones en Europa derivadas de la guerra en Ucrania. Rusia rechazó firmemente estar implicada y su embajada en Copenhague denunció una provocación orquestada. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que la alianza se toma muy en serio el incidente con drones señalado el jueves en Dinamarca y afirmó que está trabajando para garantizar la seguridad de este tipo de infraestructuras. Asimismo, la estrategia de contención a Rusia por parte de la Unión Europea se jugaba mucho en las elecciones de Moldavia, donde se enfrentaba la mandataria proeuropea Maia Sandu contra la coalición prorrusa, integrada también por socialistas y comunistas. Y Bruselas respiró aliviada después de que el partido de Sandu ganara alcanzando la mayoría absoluta, con 55 bancas en un parlamento de 101, tras haber obtenido el 50% de los votos frente al 24% de la oposición. La coalición había hecho campaña advirtiendo que la política del gobierno con respecto a la región separatista prorrusa de Transnistria llevaría a una confrontación armada con Moscú, como la que tenía lugar en Ucrania. Y tras conocerse los resultados, el bloque electoral patriótico denunció fraude y adelantó que buscaría justicia en las calles y en los tribunales. No obstante, se afirmó que había sido clave la alta participación y el voto de la diáspora. Por su parte, el gobierno denunció una injerencia rusa sistemática, financiando la compra de votos y con campañas de desinformación en redes sociales, y afirmó que el día de la elección se registraron ciberataques y amenazas de bomba en las casillas instaladas en el extranjero. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que las elecciones habían sido fraudulentas y que era increíble hasta qué punto se podían manipular los votos, y denunció que el gobierno había obstaculizado el voto en Transnistria. Además, dijo que solo se habían abierto 2 colegios electorales en su país, a pesar de que había 500.000 moldavos, mientras que en Alemania se abrieron 36. A su vez, la Unión Europea destacó que se había elegido la democracia y la libertad. Las fuerzas proeuropeas triunfaron en las elecciones legislativas en Moldavia. El partido Acción y Solidaridad, en el poder desde 2021, superó el domingo el 50% de los votos, derrotando a la formación prorrusa Bloque Patriótico, que obtuvo algo más del 24% en unos comicios marcados por las acusaciones de injerencia de Moscú. Según las proyecciones, el oficialismo podría conservar su mayoría absoluta en el Parlamento con 55 escaños de los 101, frente a los 63 que tenía en la legislatura saliente. Esta es la victoria del pueblo de Moldavia, que ha demostrado que su libertad no tiene precio y que no se puede comprar. Su libertad no puede verse influida por la propaganda y el alarmismo de Rusia. Esta pequeña nación que aspira a integrar la Unión Europea, limita con Ucrania y tiene una región separatista prorrusa, lleva mucho tiempo dividida entre acercarse al bloque de Bruselas o mantener las relaciones de la era soviética orientadas hacia Moscú. Uno de los dirigentes del bloque patriótico acusó al oficialismo de manipular los resultados y anunció que presentó decenas de denuncias ante la Comisión Electoral durante una manifestación que él mismo convocó frente al Parlamento, en la que participaron unas 200 personas. La votación estuvo marcada por temores de compra de votos y disturbios, así como por lo que la Unión Europea catalogó como una campaña de desinformación sin precedentes proveniente de Rusia. El Kremlin negó estas acusaciones.
La votación, en la que participó más del 50% de los votantes habilitados, se desarrolló en un ambiente marcado por varios ciberataques contra el ente electoral y falsas alarmas de bombas en múltiples colegios electorales. Por último, Irán mostró su indignación tras el restablecimiento de las sanciones de Naciones Unidas contra su programa nuclear. Y su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que cualquier acción destinada a socavar los derechos e intereses de su pueblo enfrentaría una respuesta firme y apropiada. Además, afirmó que la decisión era injustificable, ya que no tenían obligación de cumplir con un acuerdo que ya había sido violado por la otra parte, y tras el bombardeo de Estados Unidos a sus instalaciones nucleares, aceptaron volver a colaborar con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. A su vez, si bien en un primer momento se comunicó que Teherán respondería abandonando por completo el Tratado de No Proliferación, el presidente Masoud Pezeshkian optó por conseguir garantías de que no volverían a ser atacados. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había tomado la decisión de suspender el levantamiento de las sanciones después de que el grupo E3, conformado por Francia, Alemania y el Reino Unido, denunciara serios incumplimientos de Irán y consideraran que no había explicado correctamente la naturaleza del programa nuclear. Poco después, el Consejo rechazó una resolución presentada por China y Rusia que buscaba prorrogar la suspensión de las medidas por 6 meses. De esta manera se aprobó un embargo de armas, la prohibición de compra de petróleo y gas natural y el congelamiento de activos de las personas y empresas vinculadas al programa nuclear, lo que hizo que se desplomara la moneda local. No obstante, Rusia adelantó que no aplicaría sanciones y acordó construir en Irán 4 centrales nucleares por $25.000 millones. Las sanciones a Irán por su falta de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica entrarán en vigor nuevamente a partir del sábado, luego que el Consejo de Seguridad rechazara el viernes una resolución presentada por Rusia y China para dar una prórroga de 6 meses a Teherán. Por 4 votos a favor y 9 en contra, más 2 abstenciones, el Consejo tumbó la resolución que no alcanzó los 9 votos necesarios para ser aprobada. La resolución del Consejo que rige el acuerdo nuclear iraní de 2015 expira el 18 de octubre. Pekín y Moscú consideran ilegal el proceso de reinicio rápido desatado a finales de agosto contra el grupo E3, conformado por Alemania, Francia y el Reino Unido, que consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en el acuerdo alcanzado en 2015. El canciller iraní Abbas Araghchi consideró la decisión legalmente nula y políticamente imprudente y débil. La posición de Irán sobre el snapback es clara, es ilegal, nulo y no tiene fundamento. El E3, al haber incumplido el acuerdo, no puede alegar un incumplimiento significativo. Las restricciones de la resolución 2231 expirarán permanentemente el 18 de octubre de 2025. Cualquier intento de reavivarlas o extenderlas es nulo y sin efecto. Tras conocerse el resultado de la votación, el presidente iraní Masoud Pezeshkian aseguró que su país permanecerá dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear, incluso si las sanciones de la ONU vuelven a entrar en vigor. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, del despliegue de la Guardia Nacional en Portland y mucho más. No se vayan, ya volvemos.